Academia Cristo, aquí tu paz. Hola y bienvenidos de nuevo. En los círculos religiosos, el bautismo es un tema controversial. Hay padres que no bautizan a sus bebés porque dicen que los bebés y niños pequeños no tienen una comprensión consciente de lo que está ocurriendo. Luego, están aquellos que bautizan a sus bebés porque creen que el bautismo les confiere el perdón que ellos necesitan. En esta lección trataremos de entender ambos puntos de vista. A modo de revisión rápida, en la lección anterior vimos 1. Que es el Espíritu Santo el que crea la fe a través del Evangelio. 2. Que el Evangelio se encuentra en dos formas, palabra y sacramentos. 3. Las características de un sacramento. 4. El significado de la palabra bautizar. Ahora tenemos la pregunta. ¿Deben bautizarse los bebés y niños pequeños? Hay iglesias que creen firmemente que los bebés no deben ser bautizados y que cualquier persona que haya sido bautizada cuando era bebé necesita ser bautizada correctamente más tarde. Sostienen que las personas no deben ser bautizadas hasta que tengan la edad suficiente para confesar y dedicarse a Jesús como Señor y Salvador. Por otro lado, hay iglesias que afirman que los bebés sí deben ser bautizados. Sostienen que al igual que existe un vínculo entre un bebé y la madre, aunque el bebé no pueda expresarlo con palabras, también el Espíritu Santo hace que un niño ame a Jesús incluso antes de que el amor se exprese en palabras. La fe no es una cuestión del intelecto. Esto se demuestra por el hecho de que hay personas muy inteligentes que tienen una fe simple en Jesús como su Salvador, mientras hay personas cuya inteligencia es una traba para su fe. Un famoso escritor norteamericano, Mark Twain, dijo: "No son las partes que no entiendo de la Biblia las que me perturban, sino las que sí entiendo". También vemos más adelante que Jesús usa a los niños pequeños como ejemplos de fe. En resumen, la fe entra por el corazón por la acción del Espíritu Santo, no por la cabeza. La verdadera pregunta se reduce a esto. ¿Tiene el bautismo el poder de crear fe en Jesús y por medio de la fe conferir el perdón de los pecados? Una pregunta relacionada es: ¿los bebés nacen con o sin pecado? Sobre la base de estas dos preguntas tenemos dos escenarios. El primer escenario es el siguiente. Si los bebés no nacen pecaminosos, o si Dios no sostiene su pecado contra ellos hasta que tengan la edad suficiente para distinguir el bien y el mal, y si el bautismo no tiene poder para creer la fe y a través de la fe confiere el perdón de los pecados, entonces bautizar a los bebés sería un acto de necedad y esperar hasta que las personas tengan la edad suficiente para confesar su fe en Jesús y dedicar su vida a Él sería lo más lógico. Por otro lado, el segundo escenario es el siguiente. Si los bebés nacen pecaminosos y necesitan perdón tanto como cualquier otra persona, y si el bautismo tiene el poder de crear fe, incluso en el corazón de un infante, y si los bebés son capaces de recibir esa fe, entonces bautizar a los bebés y niños pequeños no solo tiene sentido, sino que es importante y es un tremendo regalo de Dios. Veamos lo que la Biblia dice sobre estas premisas anteriores. 1. Los niños nacen pecadores. Es una condición que heredamos de nuestros padres, que se remonta hasta Adán y Eva. Juntamente con el rey David confesamos: "Yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado". Salmo 51, versículo 5. De hecho, la Biblia deja en claro que toda la humanidad necesita perdón. No hay ninguna indicación bíblica de que Dios no tome en contra de ellos el pecado de los bebés y niños pequeños hasta que tengan la edad suficiente para ser responsables de sus acciones. Número 2. Los pequeños son capaces de creer. Al igual que los bebés pequeños, los niñitos son capaces de amar a sus madres, aunque no puedan expresarlo en pensamientos o palabras. Son capaces de recibir fe en Jesús por medio del Espíritu Santo. De hecho, la Biblia se refiere a los niños pequeños como modelos de fe.
En Marcos 10:14 leemos: Jesús se indignó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. También leemos en Mateo 18:6: a cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Número 3. El bautismo tiene poder para crear fe. La Biblia siempre habla del bautismo como algo que tiene poder para cambiar el estado de la vida de una persona, poder para santificar a la iglesia, los creyentes para revestirnos en Cristo. El bautismo es algo que nos permite nacer de nuevo. Tiene el poder de lavar y perdonar nuestros pecados. Lejos de ser impotente, es algo que nos salva. El bautismo no es simplemente un ritual o un acto de obediencia que aplicamos a aquellos que ya tienen fe. Es un medio de gracia, a través del cual Dios derrama su gracia sobre nosotros. No es más difícil para el todopoderoso Espíritu Santo obrar la fe a través del bautismo en el corazón de un bebé que en el corazón de un anciano. El hecho de que un bebé de 2 semanas no pueda expresar el amor que siente por su madre no significa que ese amor no exista. De la misma manera, el hecho de que un niño no pueda expresar su amor y fe en Jesús no significa que no exista. Creer en Jesús no es un ejercicio intelectual, sino una cuestión espiritual. Y el Espíritu Santo introduce esa fe, no a través de la cabeza, sino a través del corazón. Es por esto que en Academia Cristo estamos comprometidos con el bautismo de infantes. Número 4. La iglesia cristiana primitiva dio el ejemplo. Debido a que la iglesia cristiana primitiva fue perseguida por el gobierno romano, los primeros cristianos adoraron en secreto, a menudo en catacumbas. En las paredes de las catacumbas se han encontrado dibujos de niños recién nacidos bautizados. Concluimos con 2 preguntas. ¿Qué consuelo podemos obtener de nuestro bautismo? El bautismo nos asegura que somos miembros de la familia de Dios y que estamos protegidos por el amor y el poder de nuestro Padre Celestial. Cuando muramos, tendremos vida eterna en el cielo. ¿Cómo debe nuestro bautismo animarnos? A través del bautismo somos adoptados en la familia de Dios y llevamos el nombre de su Hijo. Nuestra identidad como hijos de Dios nos alienta a vivir de manera que solo brindemos gloria y no vergüenza al nombre que llevamos. Un buen amigo mío y un devoto cristiano me dijo que no creía en el bautismo de niños porque no le parecía lógico. Él sabía que yo sí creo en el bautismo infantil. Así que respondí: estoy de acuerdo, tu posición es más lógica, pero mi posición es más bíblica. Luego le pregunté si creía en la Santísima Trinidad, 3 personas distintas e iguales, desde toda la eternidad, pero no 3 dioses, sino uno. Él respondió absolutamente. Luego le pregunté si creía que Jesús es completamente Dios y hombre al mismo tiempo. Una vez más, él respondió que sí. Ambas doctrinas son imposibles de reconciliar desde una perspectiva lógica. Sin embargo, son aceptadas por toda la iglesia cristiana. Plantea la pregunta: ¿por qué se le da tanta importancia a la lógica en ciertas enseñanzas, mientras que en otras doctrinas que son igualmente ilógicas se aceptan sin discusión? La posición de Academia Cristo es que cuando se trata de enseñanzas de la fe cristiana, es más importante ser bíblico que lógico. Gracias por su atención. Ahora vaya al ejercicio de repaso y de refuerzo. Bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz.